Bien, chicos, vamos a revisar hoy día rotación, traslación de figuras y en la segunda parte vamos a ver semejanza de figuras. Vamos con la primera parte. Rotación y traslación. Bien, chicos, la idea es desarrollar la habilidad de imaginar movimientos de figuras. Empecemos con rotación. Es un movimiento que consiste en girar un ángulo determinado, todos los puntos de una figura en torno a un punto llamado centro de rotación. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales para poder hacer una rotación? Debes tomar en cuenta el centro de rotación, que es el punto en torno al cual se va a rotar o girar una figura. Ahora, ese punto puede ser un punto de la figura o puede ser que no esté en la figura. Por ejemplo, aquí, rotamos la figura en torno al centro. El centro se mantiene fijo y todo lo demás gira. El centro de rotación es este punto, el punto O. Otro elemento importante es la magnitud de giro, que es la medida del ángulo en que se va a realizar el giro. Y está formado por el centro de rotación, el segmento que une un punto cualquiera de la figura original con dicho centro y el segmento que une el punto correspondiente en la figura obtenida con el centro después de la rotación, por ejemplo. Vamos a rotar con respecto a este punto. Entonces, el centro de rotación sería este punto, que, ojo, está en la parte externa al cuadrado. Entonces, el centro de rotación sería A. Vamos a rotarlo 90 grados en sentido horario. Como pueden ver, ha rotado 90 grados. En los problemas se podrían preguntar qué cosa ha dibujado el centro del cuadrado luego de rotarlo 90 grados en sentido horario. Entonces, lo que ha dibujado claramente es un arco de circunferencia. Un arco. Por lo tanto, para calcular la longitud de este arco, que es lo que te podrían pedir, es necesario conocer el ángulo, que sería en este caso pi medios, multiplicado por el radio. El radio sería este de aquí. Este es el radio, ¿no? Entonces, este ángulo, como lo indica aquí, está formado por el centro de rotación, que sería este punto, el punto A, el segmento que une un punto cualquiera de la figura original, es decir, en este caso el centro, ¿no? Con dicho centro, entonces se refiere a este, ¿no? El segmento que une un punto en este caso del cuadrado, con el centro de rotación, sería este, que sería el radio, ¿no? Y el segmento que une el punto correspondiente en la figura ya rotada, es decir, este punto con el centro. Entonces te podrían pedir esta longitud. Otro elemento importante es el sentido de giro. Sentido de giro. Por ejemplo, aquí lo podemos rotar en sentido horario. Y entonces se va a apoyar la figura sobre esta arista, ¿verdad? Y entonces el 6 cae en el piso, digamos, da contra el piso el 6, ¿no? El 1 va arriba, en el siguiente el 2 va contra el piso, y así, ¿no? Podemos seguir rotando. Bien, conocidos entonces los tres elementos para realizar la rotación, también es necesario conocer la longitud del recorrido realizado por un punto, como hemos visto en la parte anterior.
Vamos a ver un ejemplo. Mario hace rodar una ficha con forma de triángulo equilátero cuyo lado mide 12 centímetros sobre una lámina hexagonal regular sombreada de 6 centímetros de lado. Si la ficha no se desliza en ningún momento, ¿cuál es la longitud mínima en centímetros que recorre el punto A hasta el instante en que el punto A toque al hexágono por primera vez? Muy bien, entonces, atención. El lado del triángulo equilátero mide 12 y el lado del hexágono mide 6. Entonces, en el primer giro que va a hacer, recuerda los tres elementos, el centro de giro sería este punto, ¿no? Ya que en este punto, en este vértice del triángulo, es que se va a apoyar para realizar su primer giro. Entonces, toda esta línea de aquí, toda esta línea va a rotar y va a caer sobre este lado del hexágono. Claro, pero recuerda que esto mide el doble que esta parte de acá. Entonces, al momento de girar, de rotar, la mitad estaría aquí, la mitad del lado del triángulo y la otra mitad estaría por acá, ¿cierto? Es decir, quedaría así en el primer giro. Ya, vamos a hacerla girar entonces. Recuerda que se va a apoyar justo en este punto, en el triángulo, ¿no? Y va a girar todo este lado de aquí, gira, ¿no? En realidad toda la figura gira, pero este lado es la que va a caer sobre parte de sobre el lado del hexágono. Así, ¿no? Ya giro ya. Y el punto A estaría ubicado en esta posición. Ahora, recuerda que esto mide 6 y esto también mide 6. ¿Sí? Esto mide 6 y esto mide 6. En el siguiente giro, ¿verdad? Que el punto A ya va a coincidir con esta esquina del hexágono, es decir, ya va a tocar el hexágono por primera vez. Entonces, hasta ahí nada más hay que girar. Lo que están preguntando es la longitud mínima que recorre A. Pero observamos que en el primer giro, el punto A lo que está dibujando es un arco. Ese arco, ¿no? Y para encontrar su longitud necesitamos utilizar la fórmula del OR, es decir, el ángulo de giro que claramente sería pi por el radio, que sería, recuerda, unir siempre tu centro de giro, en este caso con el punto A. Entonces el radio sería 12, ¿no? Esto mide 12. Por lo tanto, ya podemos calcular este arco. Pero tenemos que hacer todavía un giro de modo que A coincida con esa esquina, ¿cierto? Es decir, recuerda ahí L1, ya sabemos cómo calcularlo, L1 sería 12 por pi, ¿no? Recuerda, el ángulo de giro es pi y el radio es 12, ¿no? Ahora, en el siguiente giro, la posición sería esta, ¿no? El punto A ya está aquí. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, ¿qué cosa ha dibujado A de esta posición, de la posición naranja a la posición azul? ¿Qué ha dibujado el punto A? Entonces, lo que ha dibujado el punto A también es un arco, ¿no? Ahora, para calcular la longitud de ese arco, ¿qué se necesita? De igual forma, el ángulo de giro y el radio. Pero el radio sabemos que es 6. Recuerda que esta vez el centro de giro sería este punto, ¿no? En este punto se apoya para poder girar y llegar a esta posición. Entonces, el ángulo, ¿cuál sería el ángulo? Como tú sabes, un hexágono regular, el ángulo interno mide 120. Entonces, este ángulo de aquí tendría que ser 60, ¿no? Es decir, sería pi tercios, ¿no? Pi tercios por 6, que vale el radio. Es decir, 2pi. Pero lo que nos están preguntando es la longitud que recorre el punto A, de esta posición hasta esta posición. Por lo tanto, sería L1 más L2, es decir, 14pi. Por eso la clave es avión. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí, por favor. A ver, jóvenes, hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Ajá, ok.
Ujú. Bien. Bien, chicos, seguimos. Vamos ahora con otro ejemplo. Vamos a ver rotación de figuras. También podemos encontrar problemas donde se pide el perímetro o longitud generada por la rotación de alguna figura con respecto a un punto o a una línea. Por ejemplo, tenemos esta figura. En esta figura se muestra una lámina formada por un triángulo equilátero y un cuadrado de 9 centímetros de lado. Además, se tiene un disco circular de 3 centímetros de radio. Si el disco rueda tangencialmente sobre el borde de la lámina, desde el punto A hasta la posición indicada en el punto B, en el sentido indicado en el disco, es decir, sentido horario, halle el área de la región generada por el disco. Bien, jóvenes, entonces nos piden encontrar el área generada por el disco, ya que el disco se va a desplazar desde A, va a girar hasta llegar a la posición B. Entonces, ¿qué cosa ha dibujado el disco en su trayecto desde A hasta B? ¿Qué ha dibujado? Vamos a ver. Vamos a ver el paso a paso. Mira, en el primer recorrido, ¿verdad?, del disco, llega a esa posición, ¿no? Recuerda siempre la posición sobre este lado del triángulo, la posición siempre aquí va a ser tangente. Por eso adopta esta posición, ¿no? Hasta ahí es tangente sobre ese lado del triángulo, ¿no? Entonces, luego lo que va a hacer es adoptar la posición tangente en este lado del cuadrado. Pero ojo, hasta ahí ya podemos calcular lo que está generando la región, el área de la región que está generando al hacer la rotación hasta este punto, ¿cierto? Nuevamente hacemos el siguiente giro sobre el lado del cuadrado y observamos aquí un pequeño sector circular, del cual también podemos calcular su área, ¿no? Luego, acá también llega la posición tangente del disco, posición tangente. Luego va a ingresar a este lado del cuadrado, también en posición tangente. Entonces, nuevamente ahí se va a considerar un sector circular. Entonces, inicia su recorrido en este lado del cuadrado. De esta posición que estaba el disco a esta posición, lo que está generando también es un sector circular. ¿Sí? Ese sector circular. Luego, de esta posición a esta posición, lo que va a dibujar es toda esta región. Toda esta región. Ahora, tenemos que calcular cuál es el área de toda la región que ha generado el disco en su recorrido desde A hasta B. Bien, chicos, entonces, atención aquí. Vamos con la cuenta. ¿Por qué es que sale todo eso? Vamos a ver rápidamente, chicos. A ver. Mira. Ya. Empezamos con este lado de acá, ¿no? Recuerda que esto es un rectángulo, ¿no? Lo que está de marrón es un rectángulo. Pero tú sabes que este lado del triángulo mide 9, ¿verdad? Y eso sería el diámetro del disco. Es decir, como el disco tiene radio 3, eso sería 6, ¿cierto? Eso mide 6. Entonces sería 9 por 6, ¿no? De igual forma, este de aquí y este de aquí. Por eso sale 9 por 6 por 3. Son 3 rectángulos, ¿no? ¿Está bien? Ahora, jóvenes, atención ahí. Vamos a emplear, para la parte que nos está quedando todavía este lado. Este de aquí. Podemos completarlo con el lado de acá, ¿cierto? Entonces, ¿eso cuánto mide? O cuál es su área, mejor dicho. Ahí vamos a colocar aquí. Entonces, el área, ¿verdad? Que sería pi
por el radio al cuadrado. El radio es 3, ¿no es cierto? Pero eso es la mitad, es decir, entre 2, ¿no? Porque si coloco pi por radio al cuadrado es toda la circunferencia, pero es la mitad, entonces entre 2. Y esto vale igual, ¿cierto? Esto de aquí vale lo mismo. Eso es pi por 3 cuadrado sobre 2. Así. ¿Está bien? Por eso resulta la parte de acá, ¿no? 2 veces pi por 3 cuadrado sobre 2. Ya. Ahora, esto de aquí, jóvenes, ¿cuánto vale esta región de acá? Vamos a ponerlo con otro color. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es el área de esta región? Ah, ya. Área, ojo, sería entonces, esta es la cuarta parte del todo, ¿no? Es decir, todo es pi por radio al cuadrado. Pero el radio recuerda que es, en este caso sería 6, ¿no? Esto mide 6 y él mide 6 también. Sería pi por 6 al cuadrado, ¿no? Pero como es la cuarta parte de todo, ¿verdad? Sería entre 4. ¿Está bien? Jóvenes, y también tendríamos esta parte, ¿no? Y ojo, esto que he colocado aquí sería esto, ¿no? Esto sería. Es lo mismo, ¿sí? Ahora, la parte de aquí, jóvenes, ¿a qué es igual? Vamos a ver. Atención, chicos, ahí. Miren. Como este triángulo es equilátero, esto vale 60, ¿cierto? 60. Se supone que aquí es posición tangente, 90 grados. Aquí se supone que es 90 grados. Aquí también es 90 grados, ¿no es cierto? Y como él es 60, entonces, ¿él cuánto sería? 30 grados, ¿cierto? Él sería 30 grados. Pero 30 grados en radianes es pi sexto, ¿no? Pi sextos. Entonces, esta región de aquí sería, como esto vale pi sextos, es decir, el área sombreada de moradito es, si el ángulo es 30 grados, ¿verdad? Que es la 12ª parte de toda la circunferencia, ¿no? Entonces, entre 12. Pi por radio al cuadrado. ¿Pero cuánto vale el radio? Recuerda que vale 6, ¿no? 6. Así. Sí, y de ahí resulta esto, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? 6 cuadrado por pi sobre 12, ¿no? Es lo mismo, 6 cuadrado por pi sobre 12. Al operar todo ello, jóvenes, resulta 21 pi más 162, ¿sí? Por eso la clave ahí es enano. Chicos, por favor, hasta ahí me siguen. A ver, por favor, jóvenes, hasta ahí todo claro. A ver, chicos, hasta ahí todo claro. A ver, jóvenes. A ver, chicos, hasta ahí todo claro. Ajá, ok, ya. Muy bien, jóvenes, seguimos entonces. Vamos a ver entonces con esas ideas los problemas de clase. Vamos con la 1. Atención. En la figura se muestran dos ruedas A y B congruentes, cuyo radio mide 2 centímetros, unidas por un mismo eje. Si las ruedas recorren una distancia de 10 pi centímetros desde su posición inicial hasta la posición final, sin deslizarse en ningún momento, ¿cuál será la disposición de la rueda B al final del recorrido? Bien. Entonces, todo este sistema, todo esto va a girar desde
esta posición a esta posición, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, lo que nos están pidiendo es la disposición de B, de la rueda B, ¿no? ¿Cómo queda aquí la parte sombreada? Porque esa es la posición final. Como van a girar una distancia de 10 pi, hay una fórmula que me permite calcular el número de vueltas que va a dar, porque nos están dando la distancia que va a recorrer, ¿cierto? Voy a colocar aquí la formulita. El número de vueltas va a ser igual a la longitud recorrida sobre 2pi por el radio. ¿Sí? Donde L es la distancia recorrida por el disco, ¿no? Distancia recorrida por el disco. Y R es el radio del disco. Entonces, con esta fórmula podemos calcular cuántas vueltas da la rueda B. Bien. Bien, chicos, ahora observemos aquí cómo va a dar las vueltas todo el sistema, ¿no? Hasta llegar a la posición final. Ya, ¿por qué es que aquí el sombreado queda en esta parte, no? Vamos a ver. Eso tiene que ver con la fórmula. Observemos aquí. Ya, mira. 10pi sería la distancia recorrida, ¿no? Eso va a ser igual al número de vueltas que da por 2pi por el radio, ¿no? Pero en este caso, mira, nosotros queremos calcular para B, ¿no? Ojo que aquí voy a considerar para B, porque me piden para B, no para A, ¿no? Aunque es la misma fórmula, pero ojo que aquí es para B. Por lo tanto, va a dar 2.5 vueltas, ¿no? Pero observa aquí, si da 2 vueltas enteras, la posición sombreada se mantiene en en el mismo lugar, ¿no? Me faltaría dar media vuelta más, pero media vuelta más implicaría que la parte sombreada va a caer aquí, y es como está en esta posición, ¿no? Por lo tanto, la disposición de B quedaría así, de esta manera, ¿no? Repito entonces, 10pi es la distancia que va a recorrer. Si todo el sistema recorre 10pi de distancia, 10pi centímetros, entonces B recorre 10pi centímetros. Aplicando la fórmula, entonces tendríamos que L es 10pi, L es la distancia recorrida. Eso va a ser igual al número de vueltas, en este caso vueltas de B, le estamos colocando como N sub B, multiplicado por 2pi por el radio. Pero el radio es 2, ¿cierto? El radio es 2. Son dos ruedas congruentes de radio 2. Y de ahí obtenemos el número de vueltas que nos interesa, que es 2,5. Entonces, si da 2 vueltas enteras, la posición sombreada en B regresa a la posición original. Nos faltaría dar media vuelta, pero media vuelta implicaría de que la parte sombreada va a caer aquí, en la parte opuesta, ¿cierto? Es decir, quedaría en esta posición. Es decir, jóvenes, quedaría así, ¿no? Quedaría así. La clave entonces sería barco. Bien, chicos, ¿me permiten un minuto, por favor? Unos segundos, jóvenes, a ver un momentito. Unos segundos, chicos, me están tocando la puerta, voy a abrir la puerta, un momentito, por favor.
Bien, chicos, seguimos. Vamos a ver ahora el ejercicio 2. Rosita dispone de un trozo de madera formado por 4 triángulos equiláteros, congruentes, cuyo lado mide 10 centímetros, como se muestra en la figura. Ella hace girar un disco cuyo radio mide 3 centímetros, desde el punto A al punto D, por la trayectoria AB, BC y CD. ¿Cuál es la mínima longitud que recorre el centro de dicho disco? Muy bien, chicos. Entonces tenemos que analizar el paso a paso, primero sobre AB, luego sobre BC y finalmente sobre CD. Observa aquí entonces. Para ingresar al lado AB, entonces la posición del disco tiene que ser tangente en el punto A, ¿no? Sobre AB, pero tangente en A. Es decir, en primera instancia lo que va a recorrer el centro sería un arco, de esta manera, ahí, ¿no? Ahí inicia el recorrido, en, ¿verdad? Y aquí la posición es tangente en el punto A. Entonces, fíjate en el centro. El centro ha recorrido aquí, se ha desplazado un tanto. Es decir, ha dibujado un arco. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular ese arco. Ahora, observa aquí lo siguiente. Como este triángulo de aquí es equilátero por dato, entonces aquí es 60. Como esa posición es tangente, aquí es 90 grados, ¿no? Ahora, recuerda que todo esto, ¿cuánto mide? De acá hasta acá. Jóvenes, ¿eso cuánto mide? 150 grados, ¿cierto? 150. Entonces, si trazamos aquí un radio, todo esto de acá, 150. Pero como esto vale 90, sería 150 menos 90, ¿no? ¿Está bien? 150 menos 90. Es decir, esto de acá debe de ser 60, pero 60 es Peters, ¿no? Esto de acá entonces mide 60 grados. Ahora, recuerda que aquí para calcular este arquito necesitamos un de giro que sería pi tercios, que es 60 grados, por el radio, pero por dato el radio del disco es 3. Bien, ahora ya estamos en el lado AB del triángulo. Vamos a ir hasta B, pero lógicamente la posición en B, cuando llegue a B, sería así. Entonces, el recorrido del centro no puede ser AB, ¿cierto? No puede ser AB. Recuerda que los triángulos tienen lado 10 centímetros. Entonces, no podemos decir que de esta posición a esta posición el centro haya recorrido 10 centímetros, ¿no? Porque aquí se quedó un tanto antes. Ese segmento es lo que tenemos que calcular y luego restarle de 10. Entonces, observa aquí lo siguiente. Esta parte de aquí lo vamos a considerar un poquito más grande en esta posición. Tenemos que calcular esta longitud. Como la posición aquí es tangente y aquí también es tangente, ¿verdad? Acá trazamos entonces esta línea y formamos dos triángulos que son congruentes. Ahora recuerda que los triángulos son equiláteros, por lo tanto el ángulo aquí tiene que ser 120. Y como son triángulos
congruentes, cada uno de ellos mide 60 grados. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo conocido de 30 y 60, y como el radio mide 3, ya podemos conocer este lado, ¿no? ¿Sí? Porque 3 es como decir raíz de 3 por raíz de 3, ¿no? Entonces tú ya conoces de que en el triángulo rectángulo de 30 y 60, si él vale 60, a él se le pone un K raíz de 3, ¿no? A 60, a 30 que está por aquí se le pone un K, y a 90 se le pone un 2 por K, ¿cierto? Entonces en este caso K sería raíz de 3, ¿no? K es raíz de 3. Entonces como esto vale 30 grados, a 30 se le pone K, ¿sí? A 30 que está aquí se le pone K, pero K vale raíz de 3, entonces esto vale raíz de 3. Entonces esto mide raíz de 3, ¿no? Lo mismo que es el lado de acá también. Hasta ahí, eso mide raíz de 3. Pero recuerda que todo el lado AB mide 10. Habría que descontarle raíz de 3. Entonces, esta línea azul sería 10 menos raíz de 3. De igual forma, en el siguiente recorrido que va a ser hasta C, sería 10 menos raíz de 3 también, ¿no? De igual forma. Pero recuerda que todavía falta recorrer un tramo, ¿no? Tiene que recorrer todavía sobre CD, sobre CD. La posición en C, cuando va a ingresar al lado CD, la posición tiene que ser tangente nuevamente. Sí. Y ahí lo que va a dibujar el centro es un arco, que sería ese. Y ese arco, jóvenes, ¿cuál sería su medida? Empleando la fórmula de Lord, se necesita el ángulo central, ¿no? Pero recuerda que aquí es 90 grados, aquí también es 90 grados, 90 grados, esto vale 60, 60, y entonces, jóvenes, esto tendría que ser ¿cuánto? 120, ¿no? Que es 2 pi tercios, ¿cierto? Este ángulo de aquí mide 120 grados, que es 2 pi tercios por el radio, que sabemos que vale 3. Entonces, ese arco mide 2 pi tercios por 3. Finalmente, el disco hace su recorrido sobre CD hasta llegar a esa posición. Y lo que dibuja el centro es esa línea. ¿Y esa línea cuánto mide? Mide CD, pero recuerda que CD es 10. Hacemos la suma de todo el recorrido y todos los arcos y obtenemos 3 veces pi más 10 menos 2 raíz de 3. Por lo tanto, la clave sería casa. Chicos, hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? A ver, jóvenes, su confirmación, por favor. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? A ver, chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Hasta ahí, jóvenes, ¿estamos de acuerdo? A ver, chicos, pulgares arriba, por favor, si hasta ahí me siguen. Hasta ahí. Hasta ahí, jóvenes, ¿está manejable? ¿Les parece difícil? A ver, chicos, creo que los voy a llamar uno por uno. Ya. A ver, por favor, Adrián Rosales. Adrián Rosales, hasta ahí estamos de acuerdo, Adrián Rosales.
Ya, está ausente, ¿no? A ver, hasta ahí, por favor, Andrea Villanca. Andrea Villanca. Por favor, chicos, pueden utilizar también el chat si no tienen micro. Andrea Villanca, hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Ajá, Pablo dice que sí, ya. Ajá, igual Gabriela, ¿no? Chicos, por favor, mantengamos la comunicación, ¿sí? Si algo no está claro, indíquenlo por el chat. Indíquenlo por el chat. Profesora, repita, no sé. Pero indíquenlo por el chat, chicos, por favor, porque si no, yo cómo me entero de que ustedes me están entendiendo o no me están entendiendo. Trato de ser lo más detallosa con las explicaciones para que todo quede bien claro. Ahora, si ustedes ya manejan el tema y lo dominan, excelente, chicos, pero por favor, coméntenlo, ¿no? Profesora, está fácil, ¿no? Está manejable o les parece complicado, tal vez es un tema nuevo, no lo sé. ¿Cómo van ustedes, chicos? Pero es importante la comunicación, ¿sí? Bien, seguimos entonces, seguimos. Vamos, ya. Norma hace rodar una moneda cuyo radio mide 2 centímetros sobre una estructura de fierro de dimensiones 8 por 10 por 14 centímetros, la cual se encuentra en la esquina de una pared como se muestra en la figura. Si la moneda rueda sin deslizarse a lo largo de la trayectoria ABEG, ¿cuál es la mínima longitud en centímetros que recorre el centro de la moneda? Bien. Bien, chicos, entonces va a recorrer la trayectoria desde A hasta B, luego de B hasta E y luego de E hacia G, ¿no? Atención, pero tenemos acá una dificultad, ¿no? Que estamos en 3D, en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos visualizar lo que va a recorrer el centro de la moneda? Vamos a ver aquí. Mira. Primer recorrido desde A hasta B. Es como que fuera al fondo, ¿no es cierto? Está en A y de ahí se va para el fondo y llega a B. Por lo tanto, el recorrido que va a hacer hasta ahí, el centro, sería 8, ¿sí? 8. Una vez que está en B, ahora tiene que bajar hacia E, ¿cierto? Tiene que bajar. Pero la posición de la moneda tiene que cambiar, tienes que hacerlo girar un poco, ¿cierto? Hay que hacerlo girar, porque así como está, no va a rodar sobre BE. Tenemos que girarlo. Cuando vas a girarlo de esta manera, lo vas a girar ahí. El centro se mantiene igual, se mantiene fijo, ¿sí? Es como que a una moneda le das vuelta sobre la mesa, ¿no? El centro se mantiene fijo, ¿no? Para cambiar de dirección, el centro se va a mantener fijo. Repito, entonces aquí estaba así, ¿no? Yéndose para el fondo, ¿no? Pero ahora tenemos que cambiar de dirección para que gire hacia E. Por lo tanto, vamos a rotarlo un poquito a esa monedita, la rotamos un poco, de forma tal que el centro se mantenga en su posición, así. Ahora sí, esa moneda la vamos a girar sobre BE, hacia abajo, ¿no? Pero recuerda que al ingresar al lado BE, en B tiene que arrancar con 90 grados, ¿no? Tangente en B. Entonces, acá sí habría un arco que va a dibujar el centro del disco, porque estaba así, ¿no? Así estaba. Entonces, en esa posición estaría acá arriba, ¿cierto? Todavía, ¿no? Ahí estaría así, mira. En esa posición está acá. Solamente que le estamos haciendo, lo hemos rotado nada más. Estaría ahí, ¿cierto? Ahora yo quiero que ingrese a BE. Entonces en B tiene que tomar esta posición. En BE, 90 grados acá. Entonces lo que gira el centro sería esto. Es un arco. ¿Va? Y es el arco que muestra acá, mira. Ese es el arco, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir hasta E, hasta E. Pero ojo, en E ya te topas con el piso, te topas con el piso. Por lo tanto,
realmente ahí lo que se va a desplazar no sería 10, ¿ah? No es 10, se queda antes, porque se va a chocar con el piso, ¿cierto? Entonces, ojo ahí. Hasta ahí, mira, ¿eso cuánto mide? Ah, ya, pues sería, el ángulo es, ¿cuántos jóvenes? El ángulo es pi medios, multiplicado por el radio. Pero recuerda que el radio mide 2. El radio mide 2. Entonces sería pi medios por 2. Ya, ahora sí, vamos hacia abajo con dirección hacia E. Pero recuerda que no va a llegar a tocar E. Observa aquí. ¿Sí? Entonces E estaría por acá, ¿cierto? Por aquí está E. Entonces, si esto es E, si acá es E, se está quedando esto antes, ¿cierto? Pero ¿esto cuánto mide? Esto mide 2. Pero como todo BE vale 10, y como se está quedando 2 antes, entonces sería 8, ¿no? 8. ¿Está bien? De igual forma ahora ya está en E, pero la posición en E es así, mira. Así está la posición en E. Así, ¿no es cierto? Aquí en 90 grados, ¿no? Aquí también ya en eje 90 grados. Y entonces en su último recorrido hacia G, donde va a adoptar esta posición, ¿cierto? En G, así, ¿no? El recorrido del centro sería 14 jóvenes. El recorrido que va a ser el centro en eje sería 14 o no. ¿Qué dicen ustedes? Ahí será 14 el último recorrido. ¿No sería 10? Ajá, ojo ahí. Mira, ¿verdad que no puede ser 14, no? De hecho, que hay que restarle ese pedacito de acá. Hay que restarle ese pedacito de acá. Nada más, ¿no? Aquí no hay problema, porque acá sí llega en G, ¿no? Solo se le resta esto, ¿no? Claro, pero ¿esto cuánto mide? Esto que está de amarillo. Eso mide el radio, ¿no? Que vale 2, ¿cierto? Esto mide 2. Por eso sería 14 menos 2, ¿no? Es decir, sería 12, ¿no? ¿Está bien? Aquí, ojo, es 12, no es 14, es 12. Y por eso aquí se le suma 12, ¿no? Ahí está. Tendríamos entonces 8, ahí está 8, más pi medios por 2, ahí está el arquito, más 8, ¿verdad? 8, y más 12, que es el último recorrido, ¿no? 12. Por lo tanto, sería 28 más pi. Por eso la clave ahí es casa. Chicos, hasta ahí, ¿vamos bien? A ver, jóvenes, hasta ahí, por favor, hasta ahí. ¿Se entiende, jóvenes? Hasta ahí está fácil, está manejable, lo ven complicado. Ajá, Virtuomo dice que sí, Carlos, ¿no? Ok, Carlos. A ver, chicos, los demás, por favor, jóvenes, necesito su confirmación. A ver, chicos, a ver, jóvenes. Tengo la impresión de que este tema les cuesta un poco. Me parece. Espero equivocarme. Sí, vamos a tratar de detallar mucho más en los siguientes ejercicios, chicos. A ver, vamos con la siguiente. Marco hace rodar una rueda cuyo radio es de 4 centímetros a lo largo del lado AB de un hexágono regular cuyo lado mide 12 centímetros. Vamos a ver la figura. Ahí está, ¿no? Entonces, hace rodar una rueda de radio 4 centímetros. Ya está de aquí, ¿no? A lo largo de AB de un hexágono regular. Luego, cuyo lado mide 12, ¿no? El lado del hexágono regular mide 12. Luego continúa por la trayectoria BCDE. BCDE. Ya. Y los segmentos CD y DE miden 20 centímetros. Entonces, eso nos permite calcular los radios de estos arcos, ¿no? Los radios. Los radios serían 10, ¿no? Porque si esto mide 20 y esto también mide 20, el radio de este arco mide 10 y el de aquí también mide 10, ¿no? Ahora, dice que
los arcos de las semicircunferencias CD y DE son congruentes. ¿Cuál es la mínima distancia en centímetros que recorre el centro de la rueda? El centro de la rueda. Bien, entonces, vamos por partes. Ya. Observen, chicos, aquí, por favor, miren. ¿Verdad que en el primer recorrido la posición de la rueda tiene que ser tangente porque va a ingresar al lado AB? Para ingresar, la posición en A tiene que ser tangente, pero sobre AB, sobre AB. Aquí está en este lado del hexágono. Yo quiero que esté en este lado. Entonces, la posición sería tangente en A, pero ya en AB. Es decir, en esta posición, ¿no? Ahí ya está en AB, ¿no? Sigue en el punto A, pero ya giró un poco, de modo que está en AB. Inicia su recorrido entonces en AB, así inicia su recorrido. El centro, ¿qué cosa ha dibujado? De la posición original a esta posición, ha dibujado un pequeño arco. Sería este arco, ¿no? Y ese arco, jóvenes, ¿qué medida tiene? ¿Cuál es la medida de ese arco? Bueno, aquí podemos trazar un radio, trazamos un radio. Ahí se supone que la posición es tangente, ¿no? 90 grados. Aquí también es 90 grados, ¿verdad? Esto mide 120 porque es regular. Entonces, él tiene que ser 60, ¿no? Es decir, sería pi tercios, ¿no? Por lo tanto, ese arco valdría pi tercios por el radio del disco. Es decir, recuerda que el radio del disco es 4. Sería pi tercios por 4, ¿no? Ahora vamos a ver la trayectoria sobre AB. Entonces va a llegar hasta el punto B en esa posición. Lo que recorre el centro sería entonces el lado del hexágono, que por dato el lado del hexágono es 12. 12. ¿Sí? Hexágono regular del lado 12. Entonces esta longitud que recorre el centro, ahí sería 12. Ya. Ahora, atención aquí. Va a iniciar su recorrido acá, ¿cierto? En BC, BC. Entonces, en B, aquí en B, cuando va a iniciar su recorrido, la posición tiene que ser tangente en B, pero sobre BC. Todavía no inició su recorrido en BC. Inicia acá el recorrido. Ahí inicia el recorrido en BC. Lo que genera entonces el centro es otro arco, ese arco. ¿Y ese arco qué medida tiene? Entonces aquí también consideramos, ¿verdad? Al igual que hicimos aquí, consideramos también aquí entonces un 90 grados acá, ¿cierto? Aquí es 90, se supone que esto es 120 grados, ¿cierto? Y entonces, jóvenes, L es 90, ¿no? Así. ¿Y cuánto mide entonces este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Bueno, si L es 120, él tiene que ser 60. 60, 90, y acá sería 30, ¿no es cierto? Él tiene que ser 30 grados, ¿no? Y como todo eso vale 360, acá ya tiene 150, el ángulo que nos interesa para nuestro arco, este ángulo de aquí, ¿ese cuánto mide? Tendría que ser 30 grados, ¿cierto? 30, es decir, sería pi sextos por el radio que vale 4. Pi sextos por 4, ¿no? Ya está. Ahora, vamos a continuar hacia el punto C. Y quedaría ahí, ¿no? Y acá también se inicia el recorrido sobre el arco CD, ¿no? Entonces, va a quedar algo así, mira. Lo que recorre el centro en esa parte sería entonces este lado, ¿no? Pero recuerda que por dato el lado del hexágono mide 12. ¿Sí? El lado del hexágono mide 12. Y como tienes aquí el triángulo de 30 y 60, ya puedes calcular este lado de acá, ¿cierto? Entonces, eso es como si fuera un 2K, ¿no es cierto? 2K. Por lo tanto, a 60 se le pone K raíz de 3, es decir, sería 6 por raíz de 3. Esto mide 6 por raíz de 3. ¿Está bien?
Luego, el centro va a recorrer el arco CD, de esta manera, ¿no? Ahora sería que va a dibujar este arco. Pero ese arco, jóvenes, ¿qué longitud tiene? Aplicas tu fórmula de Lord, el ángulo es pi, lo que nos falta es el radio. Pero recuerda que el radio sería la diferencia, ¿no? Esto por dato, ¿verdad? Por dato, este radio de aquí mide 10, porque recuerda que el CD mide 20, entonces esto tiene que ser 10, ¿no? Esto mide 10. Pero lo que nos interesa a nosotros es este de aquí, este radio. Por lo tanto, como el disco tiene radio 4, eso sería 10 menos 4, ¿no? 10 menos 4, y eso es 6. Por lo tanto, por la fórmula de Lord, este arco sería pi por 6. ¿Está bien? Ahora, de igual forma, vamos a terminar el recorrido en E, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos por la parte externa de este arquito, ¿no? Por la parte externa. Entonces, de igual forma, lo que dibuja el centro sería este arco. Pero esta vez, jóvenes, recuerden que lo que necesito es la medida de este radio. ¿Y ese radio que mide? Recuerda que de acá hasta acá, el radio de DE también mide 10, ¿cierto? Esto de aquí mide 10, hasta ahí. Eso es 10. Pero recuerda que el radio del disco mide 4, entonces este radio sería 14, ¿no? 14. Por lo tanto, jóvenes, ese arco sería pi por 14. Sumamos todo lo que hemos obtenido y obtenemos la respuesta. Por lo tanto, la clave ahí sería barco. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí, por favor, su confirmación. A ver, por favor, chicos, su confirmación de que han estado atentos y se ha entendido. A ver, por favor, chicos, su confirmación. Ok. Ok, listo, chicos, muy bien. Ya, seguimos. Vamos con las 5. En la figura se observan dos láminas transparentes donde cada una de estas está formada por dos cuadrados congruentes que comparten un mismo centro y estas están divididas o subdivididas por 8 regiones, algunos de los cuales están sombreados en negro y otras en gris. Dichas láminas 1 y 2 se rotan los ángulos indicados. ¿Cuál será la configuración final al superponer ambas láminas? Bien, chicos, lo que tenemos que hacer entonces es averiguar este ángulo, cuántas vueltas equivale, ¿no? Pero recuerda que una vuelta es 360, entonces habría que dividir 4.860 entre 360 para averiguar cuántas vueltas contiene. De igual forma con el 2.430, ¿no? Bien. Entonces, observamos que 4.860 es 360 por 13, ¿no? Y el resto es 180. Recuerda que el giro es antihorario. Entonces, debemos de girar esta lámina 1 en sentido antihorario. Pero tú sabes que si da una cantidad entera de vueltas, en este caso 13 vueltas, los sombreados regresan a la posición inicial, la posición original, ¿no? Entonces simplemente vamos a girarlo 180 grados. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuál sería la disposición del sombreado negro y el sombreado gris en esta lámina? Ojo que cuando decimos que va a rotar 180 grados, recuerda que los dos cuadrados están como pegados, ¿no? No es que solamente uno de ellos vaya a rotar, los dos van a rotar en simultáneo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la posición de la parte sombreada de gris y la parte sombreada de negro? Bien, podemos tomar como una referencia una línea, ¿no? Yo quiero averiguar, por ejemplo, cómo quedaría la parte de negro, ¿no? Entonces podemos tomar una referencia a esta línea, por ejemplo.
esa línea, ¿no? Entonces, esa línea le voy a colocar, digamos, esta dirección. Si yo la roto 180 grados antihorario, entonces, al rotarla 180 grados, ¿verdad? Que esta línea, esta dirección, esta flechita estaría de este lado, ¿no? De este lado, porque se da toda la vuelta, ¿no? Y entonces, jóvenes, esta parte sombreada, ¿dónde estaría? Esta parte sombreada de negro, ¿en qué parte estaría? ¿Verdad, jóvenes, que estaría en esta posición, ¿no? Esta, aquí, ¿no? Esta parte de negro va a caer acá, ¿cierto? Esta cae acá, ahí, ¿no? Y la parte gris, ¿dónde quedaría? Podemos hacer lo mismo, podemos tomar como referencia, pero fíjate que la parte gris vas a fijar en este cuadrado, ¿no? En este cuadrado. Si la rotas 180 grados en sentido antihorario, entonces, ¿dónde quedaría esa parte gris? ¿Verdad que estaría acá, ¿no? En esta posición. Esta cae acá, vamos a colocar con otro color. Esa caería acá, en esa posición, ¿no? Entonces, observa aquí. Para la segunda lámina hacemos lo mismo, ¿no? La segunda lámina es lo que va a girar 2430 en sentido horario. Pero eso es 6 veces, 6 vueltas más 270 grados en sentido horario. Ya, entonces vamos a girar primero la lámina 1, como yo les indicaba, ¿no? Al girar la lámina 1, observa dónde quedaría la parte sombreada de negro y la parte sombreada de gris. Ahí está, ¿no? Entonces la parte de negro estaría acá, ¿no? En el opuesto, digamos, ¿no? Y la parte gris también estaría en el opuesto, ¿no? Porque ha girado 180 grados, ¿no? Por lo tanto, eso sería la lámina 1, luego de rotarla. Vamos a trabajar de igual forma la lámina 2, ¿no? Vamos a rotarla 270 grados. Ahora, atención chicos aquí, al rotarla 270 grados, ¿verdad? Que esa es la posición inicial, ¿no? Vamos a rotarla ahora 270 grados en sentido horario. Y nos quedaría esta posición. Ahora, una pequeña observación, chicos, aquí. El rotarla 270 grados, rotarla 270 grados en sentido horario, es equivalente a rotar en sentido antihorario 90 grados, que es lo que le falta para completar la vuelta, ¿no? Entonces, propiedad. Podríamos simplemente rotar esto 90 grados, que es más fácil que rotar 270, ¿no? Rótalo 90 grados en sentido antihorario, ¿no? Y te resulta esta figura, ¿cierto? Si la rotas 90 grados, ¿no? Pero lo que nos están pidiendo al final es superponer ambas láminas rotadas. Entonces, al superponerlas nos va a quedar así. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, la clave ahí sería casa. ¿Sí? La clave es casa. Muy bien, chicos, vamos a ver la 6. Un dado convencional está en la posición que se muestra en la figura. Siguiendo el recorrido marcado por las 8 casillas cuadradas congruentes con las caras de los dados, ¿cuál es la suma de la cantidad de puntos que toman las caras cuando estén en contacto en las casillas X, Y, Z? Bien, chicos, entonces vamos a ver el paso a paso. En el primer giro, el apoyo va a ser sobre esta arista, ¿no? Sobre esta arista. Sobre esta arista. Entonces, en el primer giro, el 1 cae aquí, en este cuadrado. ¿Está bien? Porque el giro va a ser así, ¿no es cierto? De este lado, ¿no? Entonces, en el primer giro, el 1 cae aquí. En el segundo giro, el 2 cae aquí. Entonces, el X sería 2, ¿no? El X vale 2.
En el tercer giro, recuerda que si esto es 1, y como se trata de un dado convencional, si esto es 1, aquí tiene que ser 6, ¿no? Entonces, en el tercer giro, es decir, aquí, ¿cómo estaría el dado? ¿Verdad que el 6 iría en el piso, en ese cuadrado iría el 6, ¿no? ¿Sí? Arriba iría el 1. El 4 y el 3 que está en la parte posterior se mantienen igual. En todos estos cuadrados, el 4 que está en el frente y el 3 que está en la parte posterior se mantienen igual. Lo que está cambiando es la parte de acá, ¿no? Entonces vamos a ver cómo quedaría en esta posición, en ese cuadradito, nuestro dado. Ya, entonces mira, giro 1, ahí está. El 1 está en el piso, el 6 va arriba, el 2 iría al frente, ¿verdad? O mejor dicho, en el lateral derecho, en el opuesto del 2 ya sabes que está el 5, ¿no? Y recuerda que el 4 y el 3 se mantienen en esa posición. Entonces, en el siguiente giro, el 2 cae al piso, entonces X vale 2, ¿no? Repito, entonces, el X va al piso, el 6 iría en el lateral derecho, entonces el 1 va en el lateral izquierdo, el 4 al frente y el 3 en la parte posterior, ¿no? Así. En el siguiente, el 6 va al piso, el 1 va arriba, el 5 va en el lateral derecho, el 4 y el 3 van en la misma posición. Así, ¿verdad? Mira que hasta ahí ya sabemos que X vale 2, ¿ah? X vale 2. Ahora vamos a girarlo hacia atrás. Giramos hacia atrás para ver cuánto vale Y. Pero recuerda que al girar hacia atrás, las posiciones de los laterales, tanto derecho como izquierdo, se mantienen igual, con el mismo puntaje, ¿cierto? Es decir, lateral derecho 5, lateral izquierdo 2, ¿sí? Aquí tiene que ir un 2, ¿no? Acá va 5. Entonces, en el primer giro, ¿quién iría al piso en ese cuadradito? ¿Quién iría? Si aquí va el 4, el frente es el 3, ¿cierto? Iría el 3. Luego iría el 1, es decir, aquí llévale 1, ¿cierto? Ahí ya llévale 1, ¿sí? Entonces aquí Y1. Pero lo que nos interesa ahora es Z, ¿no? Por lo tanto, nos interesa saber la posición del cuadrado, en este caso del dado, en este cuadradito. ¿Cuál sería la posición? En el siguiente, entonces, giramos nuevamente. El 4 iría en la parte posterior, ¿sí? En la parte del frente iría entonces el 3. El 5 iría en el lateral derecho y el 2 se mantiene en el lateral izquierdo, ¿sí? Así. ¿Está bien? El 6 iría en la parte superior, ¿no? Ahora, vamos a hacer entonces un giro más, un giro más. Por lo tanto, el 6 iría en la parte posterior. El 6 va en la parte posterior, ¿sí? El 3 va arriba, el 5 se mantiene en el lateral izquierdo y el 2 se mantiene en el lateral izquierdo, el 5 en el lateral derecho. Ahora vamos a girar para este lado para encontrar el valor de Z. Primer giro, el 5 va en ese cuadrado. Segundo giro, el 3 va en ese cuadrado. Es decir, Z tiene que ser 3, ¿sí? Z vale 3. Por lo tanto, jóvenes, lo que nos están pidiendo es la suma. Sería 2 más 1 más 3, ¿no? Y eso es 6. Por lo tanto, la clave ahí sería enano, ¿sí? La clave es enano. Muy bien, chicos, con esto terminamos la parte de rotaciones y traslaciones. Vamos a revisar ahora semejanza de figuras. Muy bien, chicos, entonces, ¿cuándo dos figuras son semejantes? Si tienen la misma forma, aunque tengan diferente tamaño, ¿no? Lo más conocido son semejanza de triángulos, ¿no? Pero aquí hablamos en general, ¿no? Pueden ser
cuadriláteros en general, podrían ser paralelogramos, ¿no? Etcétera. No necesariamente triángulos. Vamos a ver un ejemplo. La figura muestra, esa es la figura, las dimensiones de la casa de Rosita. Ella desea dibujar únicamente el plano de su sala y comedor en una hoja A4, utilizando una escala de 1 a 50. Si Rosita logra su propósito con total precisión, determine el área en centímetros cuadrados que le queda en la hoja para hacer anotaciones. Considerar que las medidas de una hoja A4 son 21 centímetros por 29,7 centímetros. Bien, jóvenes, entonces, esas son las dimensiones reales, ¿no? Pero ella lo quiere colocar en una hoja A4, utilizando una escala de 1 a 50. Quiere decir que, a ver, jóvenes, ¿eso qué cosa quiere decir de la escala de 1 a 50? Es decir, si aquí un metro es como 50, entonces en la hoja, en el plano que ella va a considerar, ese metro sería como 1. La relación entonces es de 50 en el real y 1 en lo que ella va a dibujar en su plano, ¿sí? Real 50 es como 50 y lo que ella va a dibujar en su plano es como 1. Vamos a ver entonces cómo quedaría el área primero. Primero vamos a averiguar el área real, ¿no? ¿Cuál sería el área real? Pero el área real ¿de cuál? De la sala y el comedor, ¿no? Sala y comedor. Pero la sala tiene dimensiones 6 por 7, ¿verdad? La sala tiene dimensiones 6 por 7. Oh, perdón, el comedor tiene dimensiones 6 por 7. Y la sala tiene dimensiones 3 por 2. ¿Sí? 3 por 2. Por lo tanto, jóvenes, el área entre la sala y el comedor es de 48 metros cuadrados. 48 metros cuadrados. Jóvenes, entonces, ¿cómo sería el área de la sala y comedor en el plano si la escala es de 1 a 50? Ajá, bien. Vamos a considerar una semejanza. El área en el plano es a 48, como 1 cuadrado es a 50 al cuadrado. Recuerda que hay que trabajar con el área, y el área, las unidades son unidades al cuadrado. Entonces, si nosotros dijimos que era de 1 a 50, por eso colocamos 1 cuadrado sobre 50 cuadrados, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, el área del plano nos quedaría como 1 cuadrado por 48 sobre 50 al cuadrado. Y eso resulta 0,0192 metros cuadrados. Ahora, esto de aquí expresado en centímetros cuadrados sería 192 centímetros cuadrados. Recuerda que aquí hay que convertir, cada metro es 100 centímetros, ¿cierto? Entonces, un metro cuadrado, ¿a qué equivale en centímetros cuadrados? Vamos a ver aquí. Un metro cuadrado sería 100 por 100, ¿no? 100 centímetros por 100 centímetros. Es decir, sería 10.000 centímetros cuadrados, ¿no? Al reemplazar este metro cuadrado por 10.000 centímetros cuadrados, obtenemos 192 centímetros cuadrados. Ahora, esto de aquí es el área que ocupa entonces la sala y el comedor en el plano que ella va a considerar, que ella va a dibujar. Pero dice que va a dibujar el plano de la sala y el comedor en la hoja A4. Y en la hoja A4 las dimensiones son de 21 centímetros por
29,7. Pero si este es el área que va a ocupar en la hoja para dibujar el plano de su sala y de su comedor, entonces, ¿qué parte le quedaría? ¿Verdad que habría que hacer una resta, cierto? Por lo tanto, tendríamos que multiplicar primero para calcular el área que tiene la hoja, ¿no? Esto sería entonces el área de la hoja. Como tenemos las dimensiones, la multiplicamos y le restamos el área que ocupa en su plano de sala y comedor, ¿no? El área. El área que está ocupando el plano de su sala y comedor. Por lo tanto, el área que quedaría para hacer las anotaciones sería 431,7 centímetros cuadrados. 431 centímetros cuadrados. Es decir, la clave sería, a ver. Muy bien, chicos. Entonces, con esa idea vamos a revisar los problemas de las 7 hasta la 8. Ok. En la figura se muestra un trapecio isósceles cuyos lados miden 2 centímetros y 4 centímetros y cuyos ángulos interiores son 60 grados y 120 grados. Jorge dispone de 70 piezas de madera, todas congruentes a este trapecio. Sin superponerlas y adosándolas correctamente, desea construir una figura semejante al trapecio original. ¿Cuál es el perímetro de la figura semejante de mayor tamaño que pueda construir utilizando la mayor cantidad posible de piezas? Muy bien, chicos, entonces lo que quiere es construir con estas piezas, debe de construir una pieza semejante a esta, o sea, tiene las mismas dimensiones, o mejor dicho, la relación de los lados debe de ser lo mismo, ¿no? Porque tiene que ser una figura semejante a esta, ¿no? Pero tiene que ser una figura que tenga el perímetro mayor posible, de mayor tamaño, ¿no? Empleando, dice, la mayor cantidad de las piezas. Bien, chicos, hay que preguntarnos entonces, primero, ¿con cuántas de estas piezas nosotros podemos formar una de esas piezas nuevamente? Una como esta, pero obviamente un poquito más grande, ¿no? Bien, chicos, observen aquí lo siguiente. ¿Verdad que podemos considerar, como esto vale 2 y esto vale 2, esto lo partimos en 2? Podría ser así, una idea, ¿verdad? Esto de aquí sería entonces un paralelogramo, ¿no? Y acá también hacemos lo mismo, entonces tenemos ahí 3 equiláteros, ¿no? 3 equiláteros, ¿no? Ahora, si considero el punto medio, acá también punto medio y punto medio, entonces, mira, acá también, ¿no? Unimos, por acá también unimos, y verdad que eh, un trapecio de estos se puede conseguir con esta pieza. Esto sería una de las piezas, ¿no es cierto? Esta sería una pieza, esta sería la pieza 2, la pieza 3 y esto sería la pieza 4. Cada una de ellas podría ser la pieza original, ¿no? Cada una de esas piecitas sería esta, ¿no? Es decir, con 4 de estas fichas, de esas piezas, con 4 de estas, yo puedo construir una figura semejante un poco más grande, ¿no? Es decir, así, mira. Con 4, puedo formar un trapecio semejante al que me dan, pero un poco más grande. De esa manera.
¿Está bien? Ahora, fíjate en los lados, ¿no? Porque al final lo que me están pidiendo es el perímetro, los lados. Tiene 3 lados iguales, lado 4 y un lado desigual que es 8. ¿Sí? 3 lados iguales y un lado desigual que es 8. El doble, ¿no? Es el doble. 3 lados iguales, 4 y un lado desigual en la base que es 8. Todo esto mide 8. ¿Qué te parece si con este nuevo tipo de piezas, vamos a llamarle piezas tipo A, vamos a llamarle pieza tipo A, con esta pieza tipo A, todo esto vamos a llamarle A, formamos ahora con 4 de esas, formamos otro trapecio semejante a ese, ¿no? Un poquito más grande, claro, ¿no? Con 4 de esas piezas, con 4. Pero 4 de estas piezas implicaría 16 piezas de esta, de las originales, ¿cierto? ¿Sí? Estos son 4 piezas de tipo A, ¿no? 4 piezas tipo A. Pero para hacer cada pieza tipo A necesito de 4 piezas originales. Entonces, necesito 16 piezas originales para formar otro trapecio. ¿De qué dimensiones? ¿Te acuerdas que era 2? Logramos conseguir un trapecio ahora del lado 4, ¿no? Y el lado desigual, el doble 8. Ahora, si voy a emplear 4 de estas piezas A, nuevamente repetimos el proceso, vamos a conseguir un trapecio un poco más grande. Los lados iguales serían 8 y el lado desigual sería 16, como el de acá, ¿cierto? Cada una de estas es tipo A. Cada una de esas es tipo A. Hasta ahí, ¿cuántas piezas estoy empleando? 16 piezas como esta, como las originales, ¿no? Pero nosotros disponemos de 70 piezas. Entonces podemos continuar un proceso más, ¿cierto? Es decir, si a esto le llamamos pieza tipo B, todo esto de aquí es pieza tipo B, con 4 de estas formamos un trapecio semejante a este, un poco más grande, ¿no? Con 4 de estas. Pero 4 de estas implica cuántas piezas de las originales. Con 4 de estas jóvenes, ¿cuántas implica de las originales? Para hacer una pieza tipo A, requiero de 4 piezas originales, ¿no? Para hacer una pieza tipo B, requiero de 4 tipo A, ¿no? 4 tipo A. Pero recuerda que para hacer cada tipo A son 4 piezas originales. Sería entonces 16 piezas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si repetimos el proceso, tendríamos que emplear 4 piezas tipo B. 4 piezas tipo B. Eso implicaría 64 piezas originales. ¿Y el lado cuál sería? Se duplica, ¿no? Los lados iguales serían 16 y el lado desigual sería 32, así. Y ahora sí tendríamos la máxima cantidad de piezas empleadas, porque el tope es 70, ¿no? Entonces, para hacer esta pieza tipo C, que es la más grande, tipo C, lo que estamos haciendo es emplear 4 del tipo B, ¿sí? Pero recuerda que para hacer cada tipo B se necesitan 16 piezas, ¿no? Entonces sería 4 por 16 piezas. Por eso es 64, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, lo que nos están pidiendo es, ojo que eso sería el trapecio más grande que se pueda construir, en este caso con 64 piezas, ¿no? Es el más grande. Lo que nos piden encontrar es el perímetro de este trapecio. Sería entonces 16 por 3 más 32.
Y eso resulta 80. Por eso la clave ahí es avión. Chicos, hasta ahí me siguen. A ver, jóvenes, hasta ahí todo bien. A ver, chicos, su confirmación, por favor. Hasta ahí todo bien. Ajá. Ok, Andrea. Bien, chicos, vamos a ver la siguiente. Se tienen dos faros ubicados en los puntos A y B, con alturas de 11,8 metros y 6,8 metros respectivamente, y una distancia de 12 metros entre ambos. ¿A qué distancia de A debe situarse un hombre de 1,8 metros de altura para que las sombras proyectadas por la luz de ambos faros tengan la misma longitud? Bien, chicos. Entonces, estos son los faros, ¿no? Los faros. Lo que va a proyectar entonces esos faros, la sombra que va a proyectar sería esta, ¿no? Esta sería una sombra y esta sería la otra sombra, ¿no? Pero hay una condición, ¿no? Dice que las sombras proyectadas por la luz de los faros deben tener la misma longitud, es decir, este segmento debe ser igual al segmento de aquí. La pregunta es, ¿a qué distancia de A se sitúa este hombre de 1,8 metros de altura? Es decir, nos piden esta longitud de aquí. ¿Cuánto mide esto? ¿No? Conociendo que esto mide igual que esto. Bien, ahí tenemos que aplicarle entonces semejanza de triángulos. Observa aquí. Supongamos que eso sea el punto R, el punto T, punto M, punto N, punto P y punto Q. Entonces, recuerda que las longitudes de las sombras son iguales. Entonces, MR le llamamos A. Es igual a RN, también le llamamos A. Lo que me están pidiendo es AR, ¿no? Entonces, a AR le vamos a llamar X, ¿sí? A AR le llamamos X. De acá hasta acá, eso es X. Pero como esto vale A, AM sería X menos A. Y ahora trabajamos con semejanza. Fíjate qué triángulos son semejantes. Observa también de que este lado vale 12 menos X más A. ¿Por qué? Recuerda que 12 es todo, ¿no? Desde A hasta B es 12. Yo quiero averiguar cuánto mide este lado de acá, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, de acá para acá es X y de acá para acá es A. Yo quiero averiguar cuánto mide NB. Entonces sería la resta, ¿no? Todo, que es 12, y le resto X y le resto A, ¿no? 12 menos X más A. Ahora sí, empleamos semejanza. Observa que el triángulo ANP, el ANP, ese triángulo, es semejante con el triángulo TRN, ¿no? Ese triángulo, repito, es semejante con el triángulo TRN. Por semejanza, entonces, los lados son proporcionales, ¿no? Es decir, en el triángulo pequeñito, este lado mide 1,8, ¿no? 1,8. En el triángulo grande, este lado mide 11,8. Recuerda que aquí tienes que trabajar, digamos, con este ángulo de acá, ¿no? Si este ángulo vamos a llamarle alfita, en el triángulo pequeño a alfa se le pone 1,8, ¿no? En el triángulo grande a alfa se le pone 11,8. Hay una proporción con esos lados, ¿no? Entonces sería 1,8 es a 11,8. ¿Cómo? Es igual. Ahora consideramos el lado A en el triángulo pequeño,
¿Cuánto se le opone a este ángulo, digamos? ¿No? Vamos a llamarle a este ángulo, vamos a llamar beta. Beta. ¿Qué se le opone a beta en el triángulo pequeño? Se le opone a, ¿verdad? A beta se le opone a. En el triángulo grande, ¿qué se le opone a beta? Ojo que este lado de aquí, o ese ángulo sería beta, ¿no? Eso es beta. Vamos a colocarlo así. Esto es beta, ¿no? Entonces, ¿qué se le opone a beta? ¿Verdad que sería X más A, ¿no? Es X más A. ¿Está bien? Entonces recuerda, los lados homólogos son proporcionales, ¿no? Por lo tanto, tendrías esta relación. De aquí resulta de que A es 1,8 por X sobre 10. ¿Sí? Eso lo podemos operar y A resulta como 1,8X sobre 10. Claro, aquí podremos hacer lo siguiente, mira. Hay una propiedad sobre proporciones que me indica lo siguiente. Yo puedo restar este de aquí, 11,8, con el 1,8. Entonces colocamos aquí 1,8. Voy a utilizar esta propiedad de aquí, ¿no? Si yo tengo así, por ejemplo, vamos a ponerle un C, y que le vamos a poner un D, ¿no? Esto es igual a un A entre B. Entonces yo puedo sumar aquí C entre D más C. Eso va a ser igual a A entre B más A. O podría restar también, ¿no? Acá podría restar, ahí me conviene restar. Vamos a restar. Puedo sumar o puedo restar. Entonces voy a colocar aquí D menos C. Entonces aquí también resto B menos A. Si esto se cumple, yo puedo utilizar esta propiedad. Entonces en este caso tendríamos 1,8, restamos 11,8 menos 1,8 y eso es 10. Eso va a ser igual X más A menos A, eso es X. Y arriba quedaría A. De ahí resulta de que A es 1,8X sobre 10, ¿sí? Esa ecuación entonces la vamos a emplear luego. Nos quedaría esta ecuación. Ya. De igual forma trabajamos la semejanza con los otros triángulos, es decir, el triángulo QMB es semejante con el TMR, ¿sí? Son semejantes. Por lo tanto, de igual forma, sus lados homólogos son proporcionales, ¿no? En este caso, mira, estamos considerando en el pequeñito, Estoy considerando este ángulo de acá, ¿cierto? Este ángulo de aquí, poner la doble línea, se le opone 1,8, ¿cierto? 1,8. Ahora, el 6,8 es lo que se le opone al triángulo grande, ¿no? Doble línea, se le opone el 6,8 en el triángulo grande. Esa proporción va a ser igual a, en el triángulo pequeño, ¿verdad? Que a este ángulo que le vamos a llamar línea con puntito, se le opone el lado A, ¿cierto? A. Y en este triángulo grande, a línea con puntito, se le opone todo esto, ¿no? ¿Sí? Pero todo esto, ¿cuánto vale? 12 menos X menos A, porque sería toda la parte de aquí, ¿no? Recuerda que todo esto de aquí, todo esto mide 12, ¿no? 12. Yo quiero averiguar cuánto mide desde acá hasta acá nada más, desde acá hasta acá. MB, ¿cuánto mide? Sería 12 menos X menos A, ¿no? Por eso va esto. ¿Está bien? De ahí, jóvenes, aplicamos la misma propiedad que hicimos en la parte anterior y obtenemos este valor para A. Luego podemos igualar el A y obtenemos el X. Entonces, X vale 8. Y lo que nos están pidiendo es justamente X, ¿no? 8. Por eso la clave ahí sería
Ah, bien. Entonces, recuerda que aquí esto vale X, ¿cierto? Lo voy a colocar un poquito más arriba. Esto mide X, ¿no? Desde acá hasta R. Eso es X. Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? A ver, jóvenes, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Confirmen, por favor. Simplemente hemos aplicado semejanza, ¿no? Ok, Andrea. Bien, chicos, ahora les voy a pedir que resuelvan propuestos, a ver, propuestos. Yo estoy segura que ustedes ya están resolviendo propuestos, ¿no? Sí, vamos a ver. A ver, chicos, les voy a dejar de compartir un momento y les voy a indicar qué problemas podrían resolver, ¿no? Vamos a ver. O ustedes me podrían decir también, ¿ah? No hay problema. Bien, chicos, veo que no han resuelto, o si lo han resuelto, no lo han compartido. Vamos a revisar entonces la 8. Para conocer la altura de un edificio, Miguel, que es estudiante de óptica, coloca frente a sus ojos una regla de 25 centímetros. Si la distancia de los ojos a la regla es de 40 centímetros y él se encuentra ubicado a 24 metros del edificio, ¿cuál es la altura del edificio respecto a la línea visual? Bien, chicos, entonces, fíjate que aquí en la figura, esta sería la regla, ¿no? Acá hay una pequeña segmento vertical, ¿no? Que mide 25 centímetros, entonces esa sería la regla, ¿no? Dice que la distancia de los ojos a la regla es de 40 centímetros, se refiere desde esta esquina a este punto, ¿cierto? Hay una distancia de 40 centímetros, entonces vamos a colocar los datos aquí. Entonces, los ojos de esta persona están aquí, en ese puntito, ¿no? Sus ojos. Esa sería la regla que mide 25 centímetros. Y esto vale 40 centímetros, ¿cierto? Entonces vamos a colocar todo en metros, ¿no? Porque está las claves en metros. Entonces aquí sería 25 centímetros a metros, jóvenes. ¿Eso a qué es igual? A ver, chicos, 25 centímetros a metros, ¿a qué es igual? A ver, chicos, hay que transformar todo esto a metros, ¿no? 25 centímetros, entonces hay que transformarlo a metros. Por lo tanto, 25 centímetros va a ser igual a un cuarto, ¿no? Que es 0,25 metros. Por lo tanto, aquí colocamos 0,25. Ahora, esos 40, que es esta distancia desde sus ojos hasta la regla, esta distancia es 40 centímetros, ¿no? En metros sería 0,4. Ahora, por datos también, dice que él se encuentra ubicado a 24 metros del edificio, es decir, todo esto de aquí sería 24, ¿no? De acá hasta acá, todo esto de aquí mide 24 metros. ¿Cuál es la altura del edificio respecto a la línea visual? Se refiere a esta línea, ¿no? Esa es la línea visual, la altura, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, hay que calcular este de aquí, que la vamos a llamar X. Ahí entonces le aplicamos semejanza, ¿no? Recuerda que este triángulo de aquí con el grande son semejantes. Entonces vamos a llamarle, aquí le llamamos alfa,
Por lo tanto, como esta línea es paralela a esta línea, si acá esto es beta, él también sería beta, ¿no? ¿Está bien? Como acá es recto, aquí también es recto, ¿no? Y aquí también tiene que ser recto. Entonces, ese triángulo pequeño es semejante con el triángulo grande. Si le ponemos nosotros, digamos, el punto P, punto Q, punto R, punto S y punto T, entonces los triángulos, el triángulo PQR es semejante con el triángulo PST, ¿verdad? Y por la semejanza, los lados homólogos son proporcionales. Como queremos conseguir X, entonces vamos a decir, en el triángulo grande tenemos que ST vale X. A alfa se le pone X. En el triángulo pequeño, a alfa se le pone 0.25. Como hay una relación de proporcionalidad, entonces, en el triángulo grande, a beta se lo pone 24. En el triángulo pequeño, a beta se lo pone 0,4. Entonces, ¿qué vale X? Operamos ahí 24 entre 0.4 y eso lo vamos a multiplicar luego por 0,25. Y entonces, jóvenes, ¿eso a qué es igual? Eso es 15, ¿no? 15. Por lo tanto, la clave ahí sería D. Bien, chicos, les voy a compartir ahora, ya para terminar, las claves de los propuestos. Por favor, chicos, tómenle foto a la clave de los propuestos. ¿Listo? Bien, ahí por favor hagan una corrección en los problemas propuestos. Es el problema 1, problema 1. En la clave C hay que cambiarle la alternativa. La clave C, por favor, chicos, corrijan. Se corrige las claves. Lo que está de rojo siempre se corrige. Bien, jóvenes. Conmigo será entonces hasta la siguiente semana, chicos. Que tengan buenas noches. Nos vemos, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos, chicos. Hasta la otra semana. Cuídense. Gracias, Andrea. Nos vemos, chicos. Hasta la otra semana.